Yo creo que ha cambiado radicalmente. Es cierto que estamos en constante evolución, ¿no? Y yo creo que al final a un buen líder, en el fondo hay un punto de exigencia, ¿no? O de incluso debería haber de autoexigencia de quién quiere ser, ¿no? O qué tipo de líder quiere ser. Entonces eso es algo que yo creo que todas las personas que tenemos el privilegio y la responsabilidad de liderar equipos es una reflexión que hacemos constantemente, ¿no? Pero yo diría que ha cambiado mucho porque al final hay, más que nunca hay una conversación con la parte humana en el centro, de verdad. Es decir, cuando hablas con equipos no hablas ya solo de trabajo, hablas de esa parte de... El trabajo es una parte muy importante de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo integras que esa persona forme parte del equipo pero tenga un sentimiento de pertenencia mayor? Y para eso tienes que ir un poquito más allá, desde el punto de vista, pues por ejemplo, de encontrar esos beneficios sociales que apoyan a los equipos en momentos vitales, de tú como líder encontrar esas conversaciones respetuosas, pero con esa parte de calidad humana donde la persona sienta que tiene pues eso, un trabajo o un responsable que busca la manera de apoyarle, porque las vidas no son cíclicas, ¿no? Y todos no tenemos, los equipos no tienen las mismas necesidades cuando están arrancando su carrera profesional que cuando forman una familia, que cuando están a punto de jubilarse, ¿no? Entonces, ser capaces de acompañar en todo ese employee journey requiere de nosotros, de las personas que lideramos, yo creo, pues una actualización constante. Y yo pienso que una manera cada vez más disruptiva de entender esa parte, ¿no? de los equipos o de las personas como un todo, ¿no? No solamente como vienen a trabajar y se van, que eso es algo como muy antiguo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? O sea, al final generamos comunidad, las personas sienten que forman parte de una compañía porque se sienten alineadas con sus valores, con la filosofía, con la misión, pero de verdad, ¿no? Y eso para que se pueda percibir, yo creo que al final un buen líder lo tiene que poder ejemplificar, o sea, con esos comportamientos observables que tanto hablamos, ¿no? En el área de people. Wow, bueno, qué pregunta. Yo diría, bueno, seguro que me queda muchísimo por aprender, porque yo digo siempre que no hay nada mejor que intentemos rodearnos de personas que nos inspiren, que yo intento llevar pues desde las colaboraciones que yo hago con universidades, la suerte que tengo de colaborar con personas que son absolutamente referentes en el mundo del área de liderazgo, de comunicación y de personas en universidades, también con partners externos en general. Intento rodearme de gente que sea verdaderamente inspiradora para esto, ¿no? Para nunca caer en el conformismo. Si yo tuviera que compartir algo, creo que me llevo grandes aprendizajes desde el punto de vista de conseguir quizá vencer a veces esa barrera que puede ser que a veces tengamos interna en los inicios, ahora ya evidentemente me pasa menos, de a veces tener esas conversaciones complejas, ¿no? Es decir, yo me encanta y creo que es algo que fomento muchísimo, tanto en el equipo como en la cultura en general de Farlabo, y una cosa que le digo mucho a mi equipo y es que yo entiendo el área de personas como tenemos que conseguir que las cosas pasen y tenemos que conseguir anticiparnos, ¿no? Y anticiparse muchas veces es, antes de pensar que puede haber, yo que sé, un malentendido, una confusión o lo que sea, es vamos a sentarnos y vamos a plantear esto de la manera más constructiva posible. Y otra vez más, eso requiere de la persona que lidera la conversación, yo creo, un autoconocimiento, una autorregulación emocional, una parte de inteligencia emocional brutal que nunca se deja de desarrollar. Por eso digo que yo tengo claro que seguro me queda muchísimo para aprender y encantada de hacerlo. Entonces yo diría que un poco eso, ¿no? Ese punto de no perder nunca la valentía, por difícil que sea la conversación, porque siempre se extraen buenas conclusiones de eso, de coger a veces esa iniciativa pronto. Y luego también diría la parte de coherencia, ¿no? Yo creo que muchas veces, por desgracia, en las áreas de personas tenemos una percepción externa o interna en las compañías, que nosotros creo que eso lo hemos conseguido mejorar bastante en Farlabo, pero siempre es el reto de no puedes estar, por ejemplo, no podemos nosotros estar ahora lanzando la cultura del bienestar y que nuestros comportamientos luego no reflejen eso, ¿no? Es decir, entonces yo creo que ser coherente es al final una especie de exigencia también de integridad, por así decirlo, ¿no? De si estamos planteando esto, realmente hay que creer en ello y realmente tenemos que acompañarlo con comportamientos que respalden ese mensaje. Y claro, eso es una exigencia que va, yo creo, mucho más allá de pues lo que decimos, ¿no? De, bueno, pues ahora hay que lanzar tal beneficio. No, o sea, creemos en ello, si creemos en ello lo vamos a defender
¿cómo lo vamos a respaldar con acciones concretas y con comportamientos que sean observables? Porque al final el ejemplo es el que arrastra, ¿no? Y si no lo hacemos así, pues pasa lo típico que por desgracia pasaba hace tantos años atrás, ¿no? Con recursos humanos, que parecía que no conectaba, ¿no? Lo que se decía muchas veces con lo que luego se hacía, ¿no? Bueno, yo creo que realmente el mundo del lujo combinado con el retail, que es el mundo de Farlabo, yo creo que a nosotros nos reta cada día a conseguir un equilibrio entre exigencia y flexibilidad, porque el lujo nunca nos permite bajar el nivel de exigencia, pero necesitamos también esa flexibilidad, ¿no? Entonces, esto hay veces que, por ejemplo, nosotros en el onboarding lo decimos muchísimo, ¿no?, a los equipos, y decimos, ese balance, ese equilibrio es complejo, pero se puede alcanzar. Pero por otro lado, la parte de flexibilidad yo la asociaría mucho más también a la parte de equipos, ¿no? Porque siempre comentamos mucho desde People, tanto mi equipo como yo en los onboardings, ese punto de todo el mundo decimos que somos flexibles, pero luego hay que verse la situación, ¿no? Entonces, yo les digo cosas a veces tan extremas, ¿no? Como vuestra job description está a la mitad, la otra mitad la vais a escribir aquí. Si esperáis un entorno donde realmente todos los procesos estén perfectísimamente definidos, no es el sitio. No se trata de que no haya procesos, tenemos procesos perfectamente definidos y estamos mejorándolos porque hemos crecido mucho en poco tiempo, pero es muy importante tener en cuenta que cuando pasa la magia, yo creo, en los equipos, cuando se generan esas sinergias, eso pasa muchas veces de la flexibilidad. De hecho, ¿cuántas veces se suele decir, ¿no?, pues que cuando tienes algún reto en la vida, por ejemplo, personal o profesional, es cuando en el momento no lo ves, pero con el tiempo dices qué gran aprendizaje saqué de aquí? Pues si eso lo haces en micro, yo creo es como, madre mía, me han cambiado esta parte del presupuesto, me han retrasado tal campaña o tal, ¿no? Y de repente lo ves como, madre mía, ¿cómo salgo de aquí, no? Entonces le decimos a los equipos, va a pasar, seguro que va a pasar. Y esas cosas es que hasta son bonitas que pasen, porque siempre hay un porqué detrás. Nosotros intentamos trabajar mucho esa transparencia de que se entienda por qué hay a veces contratiempos, hay veces que son cosas únicamente que tienen que ver con el sector, con, pues, ¿qué te voy a decir? Pues con que el clima no acompaña para un lanzamiento de no sé qué y se retrasa, se adelanta X. Y lo que nosotros siempre decimos es esperamos de los equipos esa parte de resiliencia de verdad, de ha pasado esto, aceptamos y nos ponemos a trabajar en lo siguiente. Entonces yo diría que la flexibilidad quizá va más asociada a los equipos, también la exigencia, ¿no? Pero en ese mundo en el que vivimos del lujo y del retail. Y que, insisto, no es fácil, que hay veces que también en cuanto a la exigencia tenemos que, internamente hablamos a veces de, bueno, pues este proyecto, la prioridad, imagínate, es lanzar, ¿no? Por ejemplo, a nosotros en People nos pasa mucho, pues impulsamos la digitalización hace unos años, hace ya como 4 años, absoluta en People, y recuerdo para alinear expectativas, hablarlo claramente con el resto de mis compañeros del comité de dirección, como con mi equipo, de la prioridad es lanzar. Sé que no va a estar perfecta el software, sé que no va a estar perfecto esto. No pasa nada, es mejor decirlo y alinear expectativas con todos, pero es preferible que lancemos porque tenemos una prioridad de conseguir que la gente abrace el cambio de esta nueva herramienta, que se suban al carro de ya no lo hago en papel, esto que me importaba muchísimo porque la evaluación de desempeño era clave, hacerlo así y así porque el histórico era X. Entonces, no pasa nada. Honestamente, digamos que quizá en esa primera fase beta no va a estar de 10 sobre 10. Hagámoslo, recojamos feedbacks y humildemente veamos cómo mejoramos eso. Bueno, yo diría que al final una cultura organizacional yo creo que es algo como que nunca se deja de construir, ¿no? Todos coincidimos en que puedes poner mucho énfasis en una época, en algo concreto, en impulsar algo concreto, pero luego es la responsabilidad de darle continuidad y de, como decíamos antes, de ser coherentes con ese mensaje. Yo diría que la cultura de Farlabo ha pasado por diferentes etapas. Ya había un gran trabajo de base hecho en el sentido de que Farlabo siempre ha sido una compañía que se ha caracterizado por cuidar mucho a los equipos, por tener medidas o políticas y beneficios sociales que buscaban refrendar eso. Lo que pasa es que es verdad que quizá yo diría que no estaba del todo comunicado de la manera en la que mejor se ponía en valor, ¿no? Entonces, yo creé el departamento hace 6 años, ahora somos 10 personas en el área y hemos hecho mucho
yo digo muchas veces de broma con el equipo, hay que hacer mucha labor didáctica, ¿no? Digo, porque si ya de por sí en general, por desgracia, el área de personas es el gran desconocido de lo que hacemos, ¿no? Dentro de las compañías, porque en general pues todo es confidencial, tal, lo que ya sabemos, más importante todavía cuando este área en el pasado ha estado, pues por así decirlo, como externalizado. No había una figura referente dentro de la compañía, ¿no? Entonces, insisto, había una base potente, pero cuando empezamos a crear el área, el equipo y yo, me centré mucho. Primero de todo, para mí fue un pilar fundamental hay una serie de básicos que tienen que funcionar como un reloj suizo. Y eso pasaba, de hecho, por el partnership que hicimos con Atisa. Es decir, yo, que soy también una enamorada de employer branding, de comunicación, de toda la parte de liderazgo, decía, ahora no es el momento de centrarnos en esto. O sea, esto tiene que estar perfecto. Y cuando esto esté funcionando como un omega, por supuesto, construimos más cosas. No era lo único, ¿no? Había más cosas de la parte más hard de recursos humanos que hubo que hacer ahí un trabajo muy fino. Entonces, otra vez más lo que hablaba antes de rodearnos de partners, que yo siempre le digo al equipo, hay que rodearse de los mejores, que nos reten a nosotros a ser mejores y que también nos inspiren, ¿no? Porque al final tengan pues soluciones, nos planteen cosas, que es lo que nos pasa a nosotros un poco con Atisa, ¿no? Y entonces cuando conseguimos esos pilares, tenerlos suficientemente pues eso, consolidados, porque además hicimos el arranque con vosotros, me acuerdo perfectamente, a la vez que hicimos el arranque con Personio, que es nuestro software de recursos humanos para digitalización 100%, era como todo a la vez, ¿no? Hace ya años de esto. Y recuerdo que bueno, nos pusimos una serie de hitos, ¿no? De 0 incidencias, toda la parte de trazabilidad del dato, accesibilidad en todo momento por todo el mundo, los managers, los equipos, hicimos un montón de test, un montón de pruebas, etc. Entonces, por ejemplo, parece que no, pero al final esto es un pilar fundamental cuando vas a construir una cultura donde ahora pues te puedo hablar de fases donde esto ha evolucionado, ¿no? Pues hemos trabajado muchísimo, toda la parte, como decía antes, del acompañamiento y muy de la parte de Employee Value Proposition, ¿no? Desde el punto de vista de cómo podíamos acompañar de verdad en el Employee Journey. Entonces intentamos analizar qué beneficios sociales, por ejemplo, teníamos, en qué fases de la vida laboral o del ciclo de vida, perdón, del empleado cubríamos, qué podíamos mejorar, qué no, cuál era el feedback de los que ya estaban instaurados, porque es verdad que cuando yo llegué ya había bastantes beneficios sociales, pero otra vez más, pues quizá no estaban puestos en valor lo suficiente o nos habían comunicado y no se habían trasladado bien, ¿no? Entonces, hicimos toda esta reflexión cuando ya teníamos unos pilares sólidos que yo digo de la casa, ¿no? Entonces ya nos pusimos con toda la parte también importantísima y súper estratégica, pero cómo construimos esa cultura donde la gente perciba pues esa parte de estoy en una compañía que importo, que realmente me siento cuidado, que soy parte de algo, porque me hacen sentir parte de algo, que creo que hay para que eso pase, tienes que ser muy honesto y generoso, yo creo, en las conversaciones que hablábamos antes. Es decir, la gente tiene que entender el para qué, ¿no? Yo creo que pocas veces pasa en Farlabo que alguien se le involucre en un proyecto y no entienda pues que esto es una finalidad X, ¿no? Entonces eso hace que la gente pues sienta los colores de la camiseta muchísimo, ¿no? Y eso también es yo no lo veo como un riesgo, pero quiero decir, muchas personas con las que hablo del sector y demás, sobre todo de compañeros de profesión, me dicen, hombre, pero qué riesgo, ¿no? Porque compartís muchísima información con los colaboradores. Digo, todo lo contrario, es que si no hay confianza plena, para mí el problema es otro. Es decir, es que no es eso, ¿no? Entonces, hemos intentado crear una cultura, pues lo que decíamos, una cultura de flexibilidad, donde tenemos políticas y medidas de conciliación reales, donde hemos hecho un plan de igualdad del que estamos súper orgullosos porque realmente han sido medidas que nos han dado la enhorabuena en diferentes foros, son medidas reales que aportan pues no solamente en cuanto a conciliación, sino en cuanto a la parte de igualdad de oportunidades de todos los colectivos, toda la parte del LGTBI, además el plan de LGTBI que hemos hecho, etc. Y ahora estamos inmersos en toda la parte de cultura del bienestar. Entonces, cultura del bienestar para nosotros es entendida como lo que decía antes, ¿no? Pues acompañamiento en todos los momentos vitales del colaborador, en medidas reales, es decir, no te acompaño desde People únicamente, que también, y lo hacemos de mil amores, sino también con qué medidas reales te puedo acompañar. Pues estamos muy orgullosos de decir que hemos sido empresa pionera en España en tener un beneficio social que es acompañamiento mamás, papás, preparto, posparto, lactancia con matronas a domicilio y profesionales sanitarios que acompañan en todo ese momento tan a veces incertidumbre, que alberga tantas incertidumbres, sobre todo cuando eres primeriza, que yo estoy ahora en ese momento. Y bueno, yo siempre digo que yo llevo muchos años impulsando, por ejemplo, esas políticas porque somos una empresa
94% mujeres, muchas mamás directivas, papás también. Entonces, tener políticas que no nos quedemos en las palabras de somos una compañía con un porcentaje altísimo de mujeres donde sí apoyamos, ya, pero ¿cómo los apoyamos? Pues no les mandamos una cestita mona cuando nace el bebé, que está genial, no me malinterpretes, es un detalle precioso, pero además de eso tienen una especie de vale que abarca muchísimos servicios que pueden elegir, pues ya te digo, desde fisio para la mamá, pediatra para el bebé después, cuando nace, apoyo, lo que te decía, en la lactancia, coaching del sueño para el bebé, que es fundamental para esa reinserción, ¿no? ¿Verdad? Para el bebé y la familia, para cuando vuelven las mamás o los papás a trabajar, ¿no? A cuando se reincorporan de la baja maternal o paternal. Entonces yo digo siempre que al final el trabajo se demuestra haciéndolo, ¿no? Entonces yo entendí que cuando me incorporé aquí, pues bueno, había ciertas cosas que eran también áreas de mejora, como pasa en todas las compañías y como seguro que ahora también nos quedan por hacer, pero en ese momento era fundamental lo que decía del ser coherente y ser consistente con el mensaje, ¿no? Entonces nos pusimos manos a la obra, mi equipo y yo, a por dónde empezamos. Y entonces yo diría que esa ha sido un poco la evolución para crear una cultura. Ojo, que yo siempre digo que al final la cultura es comportamientos observables diarios y esos comportamientos observables no tendrían lugar si no tuviéramos el super equipo que tenemos y lo digo honestamente, tenemos gente súper comprometida, tenemos líderes que realmente están enamorados de la idea de liderar, es decir, que les encanta, que quieren ser didácticos, que son generosos, que se preocupan genuinamente por los equipos. Tenemos un comité de dirección pues que las 6 personas que lo integramos realmente hablan con esa ilusión de los proyectos, con esa generosidad de querer involucrar a sus equipos en los proyectos y luego que creen en este tipo de ideas y de planteamientos totalmente actuales y a la vanguardia de lo que serían los recursos humanos, ¿no? Entonces, esto no solo pasa porque People lo impulse, que evidentemente es importante, sino porque al final el entorno permita acompañar y acompañe, ¿no? Es decir, hay un punto también de se cree mucho en esta compañía, en People, y eso también ayuda muchísimo a la labor que hacemos. Bueno, en esa parte, en la parte de talent management o desarrollo de equipos, al final nosotros, yo creo que hay varios puntos importantes, ¿no? El primero de todo es al final hemos crecido mucho en poco tiempo, entonces otra vez más toda esta parte de digitalización total ha sido fundamental para llegar a todos, porque además piensa que nosotros tenemos colectivo oficinas, colectivo itinerantes, colectivo Corte Inglés. Para nosotros evidentemente el desarrollo profesional y toda esa parte de acompañamiento en el crecimiento de los profesionales es igual de importante en todos los colectivos, pero no, para tener ojos en todas partes tuvimos mucha reflexión en uno, necesitamos una herramienta potente a nivel digital, que en este caso es Personio, con quienes colaboramos muchísimo y de manera muy estrecha también, y por ejemplo uno de los últimos desarrollos fue precisamente para integrar al N+1 de esa persona que queremos desarrollar en la conversación más allá de un email. Entonces, bueno, desarrollamos una serie de reflexiones y conversaciones entre People con el responsable de la persona que vamos a desarrollar para reflexionar sobre hacia dónde quiere llevar su carrera, ¿no? Esto nos permite, uno, tener información de primera mano de manera ágil, por supuesto con la trazabilidad y demás. Dos, tener la posibilidad de que también el responsable forme parte desde el minuto 1 de esa conversación, ¿no? Entonces, para nosotros, yo en mi estructura de la parte nuestra de organigrama ha sido fundamental también tener especialización por verticales, es decir, tengo una persona especializada en colectivo Corte Inglés, una persona especializada en colectivo retail. En el caso de oficinas, que bueno, pues somos ya bastantes y demás, tengo una persona especializada y otras 2 de la parte más hard, pero que también dan soporte, para que cada equipo, en este caso, por ejemplo, Imagina Corte Inglés, tengan esa persona de referencia, que siempre yo encantada de que también lo sea, ¿no? Pero que al final en su día a día sientan, pues en este caso con Marta, piensan y sientan que puedan llamarle para decir, oye, mira, tengo esta inquietud, tengo esta ambición, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Y entonces Marta le derivaría y le diría, pues mira, habla con tú, en este caso son perfiles de coordinación y de supervisión de equipos de Corte Inglés, habla con ella, pero además nosotros le vamos a decir que abra lo que nosotros llamamos un ciclo en Personio, y entonces nos integra en la conversación. Esto parece una tontería, pero al final desde el punto de vista de la operativa nos permite no tener cuellos de botella, que es muchas veces a nivel operaciones uno de los grandes problemas en general en recursos humanos, porque además no son conversaciones fáciles. Ojo, yo no estoy diciendo que integrar esto en el ciclo de Personio excluya una conversación face to face, para nada, pero cuando vas a esa conversación face to face con una reflexión de por qué creo que esta persona es un key talent,
qué competencias he visto que hay que desarrollarle porque tiene un potencial brutal, dónde le veo, en qué área, ya da igual que sea un movimiento horizontal que vertical, que tal, el hiring manager y nosotros desde People también, tienes una conversación infinitamente más productiva, ¿no? Que va un poco en línea de lo que hablaba antes de nuestra cultura del bienestar, de reuniones súper preparadas, con un objetivo muy claro, pues eso, ¿no? Optimizar el tiempo para intentar siempre mejorar y seguir impulsando el equilibrio de vida profesional y personal que tanto nos importa. Entonces te diría por una parte esto, pero al final el resumen es que nosotros, yo le comento siempre a mi equipo que tenemos que estar muy de la mano, tanto de negocio como de los equipos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa parte de planes de carrera, planes de desarrollo súper interiorizada, o sea, en los últimos años hemos hecho más de 100 planes de carrera y cada uno ha sido totalmente ad hoc. Entonces yo digo, al final no queremos nunca convertirnos en una fábrica de planes de carrera, no se trata de sentarnos a escuchar cuáles son las inquietudes de esta persona. Y esos planes de carrera van de todos, ya te digo, hay crecimiento vertical, por supuesto, también hay crecimiento horizontal, donde pues tuvimos un caso de una persona de marketing que nos planteó, he descubierto que mi vocación es PR y comunicación, entonces nos sentamos, la Chief Marketing Officer y yo, analizamos, vimos y planteamos cómo podíamos realmente dar cabida a eso porque queríamos, la prioridad absoluta era no perder ese talento. Esa parte tailor-made es algo que es difícil encontrar en general en las empresas y nosotros somos muy conscientes de ellos. No siempre se puede, tampoco vamos a ser ilusos, pero en la gran mayoría de las ocasiones hacemos todo lo posible para que sí se pueda, ¿no? Y luego hay veces que directamente es la persona que transmite a su responsable o a people que tiene una inquietud o una ambición, pero también somos nosotros, es decir, yo siempre digo que nosotros tenemos la función también de detectar ese talento. Nosotros tenemos un mapa de talento, nuestra propia Talent Matrix, y precisamente por estar tan cerca de negocio, pues en el caso de mi HRVP de Corte Inglés, está todo el rato viajando ella con su equipo. El HRVP del colectivo retail está todo el rato viajando, acompañándoles, entendiendo negocio, viendo cómo les pueden apoyar, viendo si tienen algo que puedan mejorar en cuanto a las herramientas suyas del día a día. Entonces, más que nada es un acompañamiento porque cuando integran eso, de repente vuelven a central y dicen, tenemos una persona que tenemos que buscar la manera porque hay que darle un desarrollo específico porque es un fuera de serie o una fuera de serie en esto, ¿no? Y luego, insisto, los planes de carrera que son muy amplios y muy variados, pues hay veces que también pasan por unas formaciones, o sea, somos muy defensores en general de la formación con sentido y con propósito, ¿no? Que también creo que la formación en el pasado, por desgracia, ha sido pues un poco... pues no ha pasado sus mejores épocas en el sentido de que parecía que ya era como algo muy habitual que no entendíamos ya muy bien ni para qué. No, nosotros hacemos una colaboración también muy estrecha con los coaches con los que colaboramos, tenemos personas que están inmersas en estos planes de carrera que a lo mejor nunca han tenido equipo a cargo y hacemos una reflexión de, ok, necesita esta formación y esta formación técnica, pero también necesita esta formación en liderazgo. Hacemos unas formaciones, imagínate, de liderazgo asociado a personas que empiezan a gestionar equipos, pero vamos a hacer también unas sesiones individuales de coaching one-to-one para que puedan reflexionar sobre esto y para que le ayude a elevarse al siguiente nivel. Y en cuanto a formaciones técnicas, colaboramos con un montón de universidades, tenemos una relación muy estrecha, entonces pues muchas veces, pues para que te hagas una idea, tenemos un beneficio social que hemos conseguido en los últimos años donde tenemos unos descuentos y unas posibilidades de ahorro más bien muy fuertes por ser colaborador de Farlabo nosotros y nuestros hijos con esas universidades. Entonces hay veces que van asociadas esas formaciones a plan de carrera y lo cubre 100% la compañía, pero también hay veces que hay alguien que dice, oye, mira, yo mi plan de carrera ya lo terminé, pero es que quiero este curso específico de marketing X, que tal, que lo tienen en tal universidad. ¿Podría, os lo planteo, me podéis ayudar? Fenomenal. Entras dentro del colectivo Farlabo, donde ya solo por ser colectivo Farlabo tienes un 40 o 50% de descuento, ¿no? Entonces, son muy vivos, yo diría, ¿no? Los planes de carrera e intentamos que sean conversaciones reales con los hiring managers para alinear de verdad expectativas. Pues mira, yo te diría dos cosas. La primera es, hablábamos mucho y seguimos hablando en general, el comité de dirección y con middle management y otros directores y demás, de que somos muy conscientes de que tenemos equipos de alto rendimiento. Es decir, el nivel de desempeño en general de los equipos en Farlabo es muy alto. Y entonces hablábamos muchas veces de cómo les cuidamos más y mejor. Ya lo venimos haciendo, pero cómo les cuidamos más y mejor. Y entonces eso nos llevó al punto número 2 que te digo que creo que fue el detonante de todo esto y fue, yo les decía al resto del comité de dirección, necesitamos todavía escuchar más. Y otra vez más, pues a través de la digitalización dijimos, vamos a hacer encuestas anónimas, vamos a hacer focus group, vamos a sentarnos con la gente y vamos a entender qué es lo que más valoran en cada momento de su vida, ¿no? Entonces detectamos que había un interés genuino por
todo lo que fuera la parte de bienestar físico o deporte o en general, bueno, pues ese punto de también vía de escape a veces del trabajo, pero desde luego de salud, y salud entendida en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, ya tenemos muchísima sensibilidad con la parte del bienestar emocional, estamos con WONES, tenemos apoyo psicológico nosotros y 5 familiares sin coste, cubierto por la compañía, pero queríamos ir un paso más allá. Y a partir de ahí empezamos a soñar, dijimos, vale, pues si queremos cuidar más a nuestros equipos y vamos a escucharles para entender cuáles son sus beneficios sociales que más les gustan o los que más les gustaría alcanzar y demás, ¿cómo fusionamos eso? Y así surgió toda la parte de Farlabo Care, que es un Wellbeing Program, que lo que hemos hecho ha sido arrancar con un evento el 13 de junio que hicimos en la Universidad Europea. Tenemos un partnership, en este caso con la Universidad Europea, que son referentes total en el mundo de salud y deporte. Y entonces en sus instalaciones llevamos a cabo este evento. Entonces este evento cubría, ya te digo, pues bienestar nutricional, de la parte de microbiota intestinal, toda la parte de bienestar físico y bienestar emocional, y también bienestar financiero, porque también anunciamos ahí una parte de un partnership que hemos arrancado también con Mercer, y ya tenemos otra colaboración previa con Banco Santander, con condiciones especiales por los colaboradores de Farlabo por pertenecer a Farlabo, con Banco Santander, y con Mercer para una plataforma de total transparencia salarial donde ya existe, pero o sea, ya lo tenemos en Personio, pero queríamos mejorar todavía un poco más esto para que tuvieran acceso absolutamente de manera total a todo el paquete retributivo, ¿no? Parte de salario en especie, todo. Bueno, fue un evento espectacular donde además otra de las finalidades era que tuviera una causa que a todos nos moviera, ¿no? a ir a ese evento. Entonces esa parte de responsabilidad social corporativa la llevamos a cabo a través de la asociación Vence, que es una asociación que lo que busca es mejorar la vida de los pacientes oncológicos a través del deporte dentro de la Fundación de la Universidad Europea. Entonces lo que nos inventamos en People fue creamos una aplicación móvil. La desarrollamos para que estuvieran accesibles todos los talleres, o sea, toda la escaleta del día, y todos los equipos pudieran pudieran apuntarse al taller que les interesase, pero que además simbólicamente contribuyeran con 45 € a cada taller. Simbólicamente porque evidentemente esa contribución era de la compañía, pero para que ellos sintieran que estaban pues corriendo la carrera, yendo al taller de CrossFit, yendo a yoga, a baile o a gestión del estrés o a bienestar emocional, por una causa, ¿no? Es que gracias a esto vamos a mejorar la donación que Farlabo hace a Vence, ¿no? Entonces, bueno, acabamos con una carrera benéfica, con la carrera benéfica, y hicimos una recaudación que finalmente fueron de 15.000 € hemos firmado una cátedra con la Universidad Europea para mejorar toda la parte de investigación del paciente oncológico y estudiar cómo el deporte impacta realmente en la vida, en mejorar la vida de los pacientes oncológicos, porque lo hace, no hay ninguna duda, pero quieren mejorar esa parte de estudios, ¿no? Además lo apoyan prediagnóstico, durante la enfermedad y después. Y al final, bueno, tienen prácticamente deportistas casi de élite, de gente súper motivada, y entonces la verdad que es admirable la labor que hacen. Ahí arrancamos Farlabo Care, y lo que hicimos además de todo este evento tan chulo fue poder anunciar nuevos beneficios sociales. Entonces, de esa escucha activa que te decía antes, surgieron ideas como detectamos que la gente lo que quiere, lo que más le motivaba era la parte de, por ejemplo, WellHub, que es descuentos en la parte de gimnasios y demás. Para nosotros, insisto, es muy importante que las soluciones tengan posibilidades en todo el territorio español. Nosotros estamos también en Portugal, España y Portugal. Entonces, para que esos descuentos y esas opciones y esos beneficios sociales sean accesibles a todos nuestros colectivos, y así era. Entonces, anunciamos WellHub, anunciamos unas condiciones especiales por ser colaborador de Farlabo con Jones Green, que también es comida saludable, y el partnership con Mercer que te he comentado. Pero, por ejemplo, también anunciamos otra nueva medida, otra nueva medida dentro de la política de conciliación, que habíamos escuchado y habíamos detectado pues que como hay muchas personas que tienen familia en Farlabo, pues que nos habían pedido si podíamos ampliar la jornada intensiva la última semana de junio y la primera de septiembre, se estudió y lo llevamos a cabo. Entonces, bueno, fue un evento súper emocionante donde dimos bastantes buenas noticias, pero luego también nos preocupaba mucho cómo esto podía tener continuidad. Y entonces la manera de tener continuidad era, ok, hacemos un taller, como te decía antes, de microbiota intestinal y show cooking con una chef cordon bleu y un doctor en microbiota intestinal, por ejemplo, pero ¿cómo le damos continuidad? Pues la manera de darle continuidad es con ese partnership especial, en este caso con Jones Greens, para poder
incentivar de alguna manera que nuestros equipos coman saludable, por ejemplo, ¿no? O vale, hacemos allí CrossFit, yoga o baile o la carrera, pero ¿cómo hacemos que esto sea sostenible en el tiempo? No, pues os ayudamos con WellHub, con este partnership con WellHub y demás. Entonces, además estamos haciendo ahora lo que llamamos Wellbeing Days, que es empezar por colectivo, cada miembro de Comex con su reporte directo, haciendo esa versión que hicimos en la europea, pero de manera un poco más extendida. Y esta filosofía es, nosotros decimos desde People que nuestra labor también debe ser cuidar a los que cuidan, es decir, esos líderes que les estamos pidiendo que cuiden mucho de los equipos, también es importante que se sientan cuidados, porque yo creo que hay veces que esa parte, no digo que se nos olvide a las empresas, pero parece que las damos por sentadas, ¿no? De, bueno, es manager o es director y cómo no va a cuidar al equipo ya, pero ya él, ¿no? A él también tiene que haber alguien que le cuide, ¿no? Entonces, bueno, el feedback que nos han dado de esa primera sesión que hemos hecho de Wellbeing Day, que le hemos llamado así, que queremos repetir con todos los miembros del comité de dirección y luego ir poco a poco capilarizándolo hacia middle management, directores, middle management, personas junior que por primera vez tienen equipo, etcétera, ha sido extraordinario, ¿no? Porque nos decían, es que por primera vez me he parado a pensar y para tener un liderazgo consciente tengo que integrar que el autocuidado es la base de todo y que si yo quiero dar ejemplo, si yo quiero exigir a mis equipos que se cuiden y que tengan un equilibrio de vida profesional y personal y que, pues, por ejemplo, hagan reuniones productivas para que salgan a su hora, porque no es por las reuniones productivas, es porque lo que quiero es que te vayas a tu hora y que desconectes y que tengas ese equilibrio familiar, yo tengo que empezar haciéndolo, porque si no, otra vez más no estoy siendo coherente con el mensaje, ¿no? Entonces, nuestra idea es que esto es algo en lo que creemos. De hecho, yo siempre digo que el plan de bienestar de Farlabo, el Wellbeing Program de Farlabo Care, ya existía. Ahora le hemos puesto el nombre de Farlabo Care y hemos mejorado un poco, ¿no? Pero esto ya es algo que hace más de 20 años ya en Farlabo la gente que trabajaba en Farlabo sentía que se cuidaba, que se sentía cuidada, ¿no? Pero bueno, nuestra labor de People también es cómo lo ponemos más en valor, cómo le damos un poquito esa vuelta de tuerca, ¿no? Para llegar a un puntito más. Yo, pues, simplemente por concretar algo más diría eso, que al final hay veces que se nos olvida la importancia de tener líderes que inspiren. Y insisto, y para que los líderes inspiren necesitan ese punto de apoyo, de guía también y de cuidado, ¿no? Entonces eso me parece muy relevante porque otra vez más esto construye cultura. Es decir, para que nosotros desde People consigamos la frase esta que digo yo, que digo mucho, ¿no? La de nuestro trabajo es hacer que las cosas pasen en el buen sentido de la palabra, ¿no? De conseguir que pase, lo de make it happen. Para eso necesitamos dar herramientas también a los líderes para que consigan, pues, ese punto positivo del que hablamos, de influencia positiva, de liderazgo inspirador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora estamos innovando, aunque esto es algo que, insisto, no es nuevo, ya existía y demás, estamos innovando en cómo comunicamos y cómo transmitimos esa parte de bienestar, mejorando también de facto con medidas, con políticas y con acciones concretas que antes no existían, pero creo que es algo que no deberíamos de parar nunca en general en las empresas, ¿no? Porque al final pues la sociedad evoluciona, lo que los colaboradores piden, ¿no? O esperan de sus líderes también evoluciona y yo creo que es una labor de People nunca quedarnos atrás, ¿no? Por eso yo siempre incentivo mucho, por ejemplo, que intentemos estar también cerca de donde a veces también pasa esta innovación que suele ser muchas veces en las universidades, tanto por el talento joven que a veces nos inspira mucho cuando colaboramos con ellos, como con los directores de programas, en general con investigadores con los que colaboramos también, ¿no? Pues que a veces nos permiten tener ese punto un poco a veces también disruptivo, ¿no? Es decir, estar en foros o con personas que inspiren nos inspira People y nosotros tenemos que buscar la manera de ayudar a que nuestros líderes inspiren a sus equipos, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil anticiparlo. Yo diría que hay cosas que enfatizaría más y que puede ser que luego también incluso evolucionen a otro nivel, ¿no? Es decir, hablar de inteligencia emocional hoy en día, evidentemente todos ya sabemos que es un básico, pero a veces por pensar que es un básico quizá no le dedicamos el tiempo a mejorarlo todo lo que debiéramos, ¿no? Que al final es toda esa parte de autoconsciencia de nuestras emociones y también de nuestro alrededor y esa parte de autorregulación. Cuando tienes equipos yo creo que esto es absolutamente primordial y que realmente requiere de ti, pues,
No te voy a decir que todos los días que tengas sean buenos, porque seríamos ilusos, ¿no?, si pensáramos eso, pero sí que es verdad que es un nivel de exigencia alto. Insisto, que es el privilegio de liderar equipos, pero que también a la vez es la exigencia de transmitir esa parte de energía positiva y demás, de esa parte de implicación en los proyectos, de entender el para qué de las cosas. Entonces yo creo que nunca se puede dar por sentada la inteligencia emocional, ¿no? Y que además es algo que creo que nunca se deba dejar de cultivar, ¿no? Porque no sé, yo diría que por mucho que alguien diga yo tengo muy trabajada mi inteligencia emocional, mañana te enfrentas a un reto distinto donde te saca totalmente de tu zona en la que estás cómodo, digamos, y a lo mejor en ese momento no estás siendo capaz de tener al nivel quizás esa parte de inteligencia emocional, ¿no? Creo que los líderes van a tener que llevar la inteligencia emocional a otro nivel, o tenemos que llevar la inteligencia emocional a otro nivel. Creo que hay una parte de integridad muy importante que con todo el mundo de la IA y demás cada vez se pone más en relieve, ¿no? Que dices, bueno, sí, está muy bien que yo soy súper defensora de que todas las herramientas nos apoyen en agilizar procesos, en mejorar tiempos, en optimizar recursos 100%, pero para mí la reflexión está en el pensamiento crítico de la persona que la usa, ¿no? Y en que muchas veces, eso sí que lo vemos a veces, yo que doy clase en varias universidades, lo veo a veces en las nuevas generaciones, ¿no? ¿Te has planteado si esto que estás defendiendo o que has leído es cierto o no? Porque volvemos a lo de siempre, ¿no? Pues es tu pensamiento crítico, es tu criterio el que tiene que prevalecer. Y sobre eso, a lo mejor confirmar, o bueno, ya no confirmar, sino indagar, investigar y luego hacerte otra composición de lugar. Pero es tu criterio, ¿no?, el que tiene que estar por encima. Y para eso pues, requiere de ti pues, una solidez, ¿no?, digamos, de conocimiento o de inquietud o de curiosidad muy alta. Creo que todo esto lleva a la parte de liderazgo consciente, ¿no?, que al final, otra vez más, tendemos a veces a dar por sentado de, bueno, cómo un líder no va a ser consciente, por ejemplo, de sus áreas de mejora. Pues hay muchos y seguramente que todos tengamos algo que mejorar, a lo mejor que ni siquiera nos hemos planteado, pero también hay mucha gente que le da mucho miedo esta parte de tener conversaciones como más profundas, ¿no? Y esto yo estoy convencida de que consigo mismo, exacto. Entonces creo que ese punto es el que muchas veces no conecta ya con las nuevas generaciones, que tienen una sensibilidad brutal con la parte emocional, que esperan de sus líderes que sean auténticos, que no pasa nada, que todos nos equivocamos. Es decir, que ese punto ya la antigua de todo está perfecto y aquí esta empresa todo lo hacemos maravilloso, ya no conecta. Es decir, yo creo que al final, y esto es algo que yo diría que quizá en este mundo a veces pasa, en el mundo del lujo, ¿no? Porque al final hay una exigencia brutal de las marcas, de lo que se espera, ¿no?, de los directivos que estamos trabajando con esas marcas, y que a mí me alegra mucho que Farlabo, digamos, no la tenga en la parte del liderazgo, ¿no? Y ese punto de, pues sí, tenemos esto que mejorar, no pasa absolutamente nada, estamos en ello. Todas las empresas están work in progress en algo y yo creo que conecta mucho más cuando te sientas en una entrevista con alguien y, por ejemplo, para atraer ese talento y eres honesto con esto y esto es uno de nuestros fuertes, pero nosotros somos muy conscientes de que esto y esto lo estamos trabajando, ¿no? Y luego el liderazgo consciente desde el punto de vista también de la parte introspectiva del líder, ¿no? De esto y esto también lo estoy trabajando. Disculpa, ayer, pues no sé, quizá esto no estuve acertado en esto que planteé, ¿no? Y otra vez más, todo esto requiere de mucha más exigencia desde el punto de vista del conocimiento de la parte emocional de las personas, ¿no? Es lo que yo diría. ¿Por qué? Porque vamos, como decía, pues hacia un mundo muy rápido, muy dinámico, muy exigente, donde la tecnología muy disruptiva está en el día a día en todos y donde precisamente lo que yo creo que nunca va a poder o rara vez creo que pueda ser sustituido es esa conexión humana. Entonces, lo que quizá antes parecía que estábamos a años luz, ¿no?, de tener hace años me refiero, esa posibilidad de tener conversaciones honestas, abiertas e incluso diría emocionalmente inteligentes, hoy en día es no solo un must, sino que es lo que va a diferenciar la parte de una inteligencia artificial del trabajo que hacemos diariamente, ¿no? Porque cuando alguien tiene pues un momento difícil que en su vida personal y está trabajando, por ejemplo, en una empresa, o cuando alguien está desmotivado por el motivo que sea, no hay conexión humana que se pueda sustituir, ¿no? Y para eso yo creo que también requiere que no nos olvidemos que en las áreas de people todo esto es algo que yo creo que nunca se debe dejar de cultivar, ¿no? Porque pienso que es una manera de marcar la diferencia en general en el liderazgo de las áreas de people para
para esa parte de resolución de conflictos o de anticipación de resolución de conflictos de una manera diferencial, que muchas veces, otra vez más, suele dar por sentado, tanto en líderes como en el área de personas, ¿no? Como que esto tenga que ser pues, de serie, ¿no? Y dices, bueno, puede ser de serie o se puede cultivar, ¿no?